Vamos a dejar que la Biblia pueda hablarnos. Antes te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Muy bien. Y si la Biblia te dijera con claridad que Dios tiene un día para la adoración, ¿tú estarías dispuesto a aceptarlo? No lo que yo digo, lo que la Biblia dice. Correcto. Entonces, si es que tú estás dispuesto a aprender lo que dice la Biblia, no lo que dice un pastor, no lo que dice un líder, no lo que dice una iglesia, sino lo que dice la Biblia, entonces toma tu Biblia y vamos a leerla. Ahora vamos nosotros a conocer este tema a profundidad, permitiendo que la Biblia pueda hablarnos. Para eso, yo te invito a que puedas abrirla, puedas tomarla, puedas tenerla allí en mano y vamos a permitir que esta palabra pueda estar en nuestro corazón. En un mundo repleto de opiniones, la Biblia tiene la última palabra. ¿Por qué digo esto? Jesús dijo en el libro de Marcos capítulo 7, versículos 6 al 8. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¡Wow! Muy fuerte este texto. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Y qué tradición estaba condenando Jesús? El lavamiento de los jarros y los vasos de beber y otras cosas semejantes. ¿Cuál es el problema? Cuando la tradición se coloca por encima de la palabra de Dios, esto ofende a Dios. Por eso la pregunta que yo te voy a hacer es, ¿las creencias que tú tienes en la vida están basadas y sustentadas en la palabra de Dios? Porque Jesús aquí habla de mandamientos de hombres que están por encima de los mandamientos de Dios. Es posible que muchas personas estén más aferrados a una tradición que a la Biblia. Estén más dispuestos a colocar argumentos que así dice la Biblia. A mí me encanta cuando una persona dice, pastor, la Biblia dice así. No, yo pienso, yo creo que dice el líder, el sacerdote, el pastor, porque el ser humano no tiene autoridad por encima de la palabra de Dios. Entonces aquí otras tradiciones tienen que ser analizadas en la vida. Lo que yo hago tiene un sustento bíblico porque allí Jesús dice, en vano me honran. Quiere decir que es una honra que se da a Dios, pero que Dios no la recibe. Quiere decir que no todo aquel que dice estar honrando a Dios, realmente honra a Dios. Porque Dios es deshonrado cuando uno aparta su creencia de la Biblia para creer lo que los otros dicen por allí. ¿Estás prestando atención? Ahora, cuando hablamos del día de reposo, hay tres ideas fundamentales. La primera de ellas es, todos los días son iguales, no importa el día, incluso basándose en lo que dice el apóstol Pablo, que de aquí a poco te voy a mostrar por qué dijo eso. Todos los días son iguales, así que tú puedes elegir un día, el día que tú quieras para adorar a Dios. Muy bien, esa es una idea. La otra idea es guardar el domingo en honor a la resurrección, porque Jesús resucitó el domingo, entonces vamos a guardar el domingo. Eso es el otro pensamiento. Y hay un tercer pensamiento, dice no. Dios dejó en su palabra de manera clara qué día tenemos que observar. Entonces, yo no sé cuál de los tres pensamientos tú tienes, cuál de las tres actitudes. Cualquier día, no importa el día, lo importante es adorar. La segunda es el domingo, porque es en honor a la resurrección. Y la tercera es el día que Dios separó. ¿Y cuál es el día que Dios separó? Y está en la Biblia, descrito en más de 104 versículos, el día sábado. Pastor, usted va a hablar del sábado, ¿por qué habla siempre de tema? Tranquilo, dejemos que la Biblia hable. Hoy quiero hablar menos y más dar textos bíblicos, porque la Biblia tiene mayor autoridad. Vamos a responder la primera pregunta. ¿Todos los días son iguales? Bueno, la respuesta es clara, ¿no? Todos los días hay sol o hay lluvia, en ese asunto son iguales. La pregunta es, ¿y para Dios todos los días son iguales? Abre tu Biblia. Isaías capítulo 58, versículo 13. Abre tu Biblia. Ábrelo. Vamos a estudiar la Biblia. La Biblia responde. Dice así. Si retrajeres del día sábado tu pie, en algunas versiones dice día reposo, encima hay un asterisco y abajo en pie de página dice aquí equivale a sábado. Está claro. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad,
en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso a Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. ¿Tú sabes quién está hablando aquí, Dios? Tú me dices, todos los días son iguales, dejemos que la Biblia hable y dejemos que Dios hable. ¿Y qué cosa dice Dios? Mi día llamó solo a uno, no a los 7. Él es el creador de los 7 días, pero de los 7 solo a un día llama mi día. Entonces, quien hace la diferencia no es una religión, no es el judío, es Dios. ¿Estás comprendiendo? Marcos capítulo 2, versículo 27 y 28 dice, y respondiendo Jesús les dice, el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado, por tanto el Hijo del Hombre es Señor del sábado. De eso no dice de los otros días. Cuando tú vas a Génesis capítulo 1, repasa todo el capítulo y dice, fue la tarde y la mañana día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día 7. De los 7 días, de uno solo se dice que Dios lo bendijo y lo santificó. De los 7, uno. Entonces, ¿de dónde viene la idea? Todos los días son iguales. Mucho cuidado. ¿Biblia o argumento humano? Vamos a lo segundo. El sábado fue para el judío. ¿Ya escuchaste esa afirmación? Y vamos nuevamente a Marcos 2:27. Dice así, también les dijo el día sábado. Si en tu Biblia dice día de reposo, ahí encima de la palabra reposo hay un asterisco y abajo dice aquí equivale a sábado. Imagínate que eso nadie pudo alterar, nadie pudo cambiarlo. Dice, fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día sábado. ¿Dice aquí que el sábado fue hecho por causa del judío? No dice. ¿Sabes por qué? Porque el sábado apareció antes de la existencia de los judíos. ¿Sabes dónde apareció? En el jardín del Edén. Es allí en el Edén donde Dios se paró, en la creación, antes del pecado. Por eso es que aquí Jesús dice, fue hecho por causa del hombre. Él hubiese dicho, fue hecho por causa del judío, si el sábado hubiese sido solo para el judío. ¿Eso quién dice? La Biblia. Eso es Biblia. ¿Correcto? Estamos leyendo la Biblia. Vamos a otro asunto. Lo importante es adorar, dicen otras personas. Bueno, pastor, finalmente lo importante es que adoremos a Dios. Dios acepta todo tipo de adoración. Lo importante es el corazón. ¿Quién te dijo eso? ¿Eso dice la Biblia o eso es lo que escuchaste? ¿Tradición o Biblia? No te olvides del primer verso. Mira lo que sucede. Génesis capítulo 4, versículo 3 y 4. Hay una historia realmente interesante. Caín y Abel presentan sus ofrendas ante Dios. Una ofrenda era sinónimo de adoración y una expresión de fe en el Salvador que todavía no venía a este mundo. Dice así, andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas el más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. La pregunta es, ¿a Dios qué cosa le agrada? ¿Lo mejor que yo le doy o lo que Él me pide? ¿Te estás dando cuenta de lo que estoy diciendo? Entonces tú no vengas a decirme, bueno, lo importante es adorar. Caín tuvo ese pensamiento, lo importante es dar ofrenda. No pienses que Caín dio lo peor, Caín dio lo mejor. Pero Dios no te pide lo mejor de lo que a ti te parece. Dios te pide que obedezcas. Entonces Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Por eso que Caín se enfureció tanto que terminó hasta cometiendo el primer asesinato de la historia. Entonces la idea de que lo importante es adorar, no es bíblica. Otra cosa. Jesús dijo en Mateo 7:21, abre tu Biblia, lee la Biblia. Dice así Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La pregunta es, ¿y dónde está revelada la voluntad de Dios? En su palabra. ¿Me estás entendiendo? En su palabra. Aquí está revelada su voluntad. Entonces, ¿lo que tú haces y crees está de acuerdo a la Biblia? Esa es la pregunta más importante. Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Entonces, cuando tú me dices lo importante es adorar, Jesús te dice, no todo el que me dice adorar entrará en el cielo. ¡Wow! Esto es fuerte, ¿verdad? Vamos a responder otra pregunta.
¿Cuál es la voluntad de Dios expresada en la Biblia? La Biblia dice que Dios separó un día para adorar y es el día sábado. Yo no voy a hablar, dejemos que la Biblia hable. Vamos a abrir la Biblia, por eso anote estos textos. ¿Por qué Dios separó el sábado? En primer lugar, porque el sábado es un día de celebración. Al terminar Dios su creación, separó el sábado como un monumento recordatorio de su creación. Y al concluir Jesús su misión, Jesús descansó el sábado en la tumba. Imagínate, al terminar su creación y al concluir su misión, Jesús descansó el sábado. Su monumento de las obras de Dios, la obra creadora y la obra redentora. Entonces el sábado es un día de celebración. Por eso Éxodo capítulo 8, versículo 11 dice, en su ley escribió, acuérdate del día sábado para santificarlo. ¿Por qué dice acuérdate? Porque de los 10 mandamientos, hablando de la ley de Dios, te invito a ver el programa anterior, que ahí estoy hablando sobre la ley de Dios exclusivamente. Si fue abolido o no fue abolido en la cruz, anda al programa anterior. Allí dice, acuérdate del día sábado, porque de los 10 mandamientos, el mandamiento que las personas iban a olvidar sería el sábado. Acuérdate que Jehová hizo los cielos y la tierra, entonces es un día de celebración. Número 2, es un día de descanso. Ahí dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. El séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Ah, no, pastor, el séptimo día es otro día, porque el primer día de la semana es el lunes. No. Si quieres saber cuál es el primer día de la semana, anda a Lucas 24:1. Y allí dice que el primer día de la semana es domingo. Si el primer día de la semana es domingo, ¿cuál es el séptimo día? ¿Me estás entendiendo? Eso es Biblia. Eso es Biblia. Ahora, es un día de descanso que Dios separó para beneficio del hombre. El ser humano, al encontrarse con su Creador, renueva su esperanza, reconforta su fe, está listo para avanzar y enfrentar los desafíos. Es una pausa en su vida donde olvida sus actividades para concentrarse netamente en su Creador y en las obras creadoras. No quiero decir que es el único día, todos los días tienes que adorar, pero tienes que trabajar. Por eso dice Dios, 6 días trabajarás. El trabajo es importante en la vida del hombre, pero un día no te pertenece. Eso no es capricho de iglesia. Eso es Biblia. Número 3. El sábado es un día de santificación. Préstame atención. Génesis capítulo 2. Mira lo que dice el versículo 3. Bendijo Dios el día séptimo. Tú lee toda la Biblia y no vas a encontrar un texto que diga así. Bendijo Dios el día primero. No lo hay. Y no solo lo bendijo. Dice así, y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Sabes qué significa santo? Viene de la palabra hebrea kadosh, que significa separado. De los 7 separó uno, el séptimo, separado por Dios. ¿Estás comprendiendo? Es separado por Dios, es un día de santificación. Y como es un día de santificación, entonces la persona que también reposa este día es santificada por la gracia de Dios. Es un día de adoración. Mira, vamos a Apocalipsis capítulo 14. ¿Te das cuenta? Estamos abriendo Biblia, estamos leyendo la Biblia. Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Un ángel vino del cielo y decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Préstame atención. ¿Qué cosa dice? Adorad a aquel que hizo el cielo, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Sabes de dónde es sacado este texto? Abre tu Biblia nuevamente, Éxodo 28. Mira, y vas a compararlo. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Vamos al versículo 10. El séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sierva, ni tu criada, ni tu bestia. El versículo 11 dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Entonces, cielos, tierra, mar y fuentes de las aguas, ¿dónde está? En Éxodo capítulo 20. Y el mensaje del ángel en Apocalipsis, ¿qué cosa es? Adora a Dios, adora. ¿Cómo se adora a Dios? Respetando su voluntad. Y toma incluso el 4.º mandamiento. Eso es lo que está diciendo. Por eso el sábado tiene que ver con adoración. Tú sabes que la disputa en este mundo es
¿A quién adoras? Satanás quiere ser adorado. Y Dios es digno de adoración. Entonces, todo lo que tú hagas va a depender de a quién adoras. A Dios se adora haciendo su voluntad, no haciendo mi voluntad. Otra cosa, el sábado es un día de bendición. Isaías 58:3, el texto que ya leímos, dice: si retrajeres tu pie del día de reposo, no haciendo tu voluntad ni andando en tus propios caminos, es decir, haciendo mi voluntad, dice, entonces te deleitarás en Jehová. Es un día de bendición. Claro, porque es un día para disfrutar, para estar en comunión con otras personas de la fe, para ayudar al necesitado, para estar con la familia. Si las personas respetaran el sábado, la unidad familiar estaría más fuerte, o la unidad familiar cada vez se fortalecería más. Es de bendición. El sábado es un día de relación. ¿Qué cosa dice Éxodo 20:10? Todos dejan de trabajar, ¿pero para qué? ¿Para dormir? No. Para que todos estén involucrados en la adoración. Por eso es un día de relación con Dios y con tus semejantes. Otra característica del sábado: el sábado es un sello. Ezequiel capítulo 20. Abre tu Biblia otra vez. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Mira lo que dice. Les di mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Versículo 20. Dice así: santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová. ¿Para qué se usa un sello? Para separar. Un sello se usaba en este tiempo para dar la propiedad a quien le pertenece. Y dice, la señal de distinción va a ser este día. Esto lo está diciendo Dios. No lo está diciendo una iglesia. Eso es el sello de Dios. Otra cosa, el sábado es una expresión de amor y lealtad a Dios. ¿Qué dice Juan 14:15? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y aquí nosotros ya explicamos, no guardamos la ley para salvarnos, porque somos salvos por la gracia de Dios. Es la gracia de Dios que nos salva, pero la gracia que nos salva nos transforma. Si la gracia que me salva no puede transformarme, entonces yo sigo en la desgracia del pecado. ¿Y cómo me transforma la gracia de Dios? Colocando mi voluntad por debajo de la voluntad de Dios. Entonces empiezo a respetar la Biblia, a obedecerle por amor, porque la obediencia es un fruto de la fe y la salvación es por fe y gracia. La fe no es vacía, la fe no es irracional, no. La fe tiene frutos, la fe es activa. Fe no solamente es decir creo intelectualmente, no, es confianza absoluta, es obediencia. ¿A qué? A la voluntad de Dios. ¿Comprendes la importancia de este tema ahora? Entonces es un símbolo de lealtad a Dios. Fíjate una cosa. En el jardín del Edén, Dios dijo a Adán y Eva, de todo árbol del huerto podrás comer menos uno. La pregunta es, ¿qué de malo tenía ese árbol? ¿Tenía veneno? No. Era la voluntad de Dios. Demuéstrame tu lealtad, dice Dios. Este no lo toques. De todo puedes tocar, este no. ¿Qué cosa hicieron Adán y Eva? Comieron del fruto y ¿en qué terminó la humanidad? En lo que hoy estamos. ¿Qué cosa dice Dios en Éxodo 28? De los 7 días, 6 trabaja, juega, haz todo lo que tú quieras. 6 días, no es todo lo que tú quieras, aquello que está basado en los principios divinos. Pero uno, no lo toques, es mío. Así como Dios separó un árbol en el jardín del Edén para que Adán y Eva demuestren su amor y lealtad a Dios, Dios separó el sábado para que tú demuestres tu amor y lealtad a Dios. ¿Te das cuenta que este tema no es controversial y es muy claro? ¿Tú sabías que Dios dejó su huella en nuestro cuerpo? Hay una ciencia que, está recién desarrollándose, que son la cronobiología, aquellos que estudian los ritmos biológicos del cuerpo. Y ellos descubrieron que el cuerpo humano tiene un reloj biológico. Por eso es que tú tienes un horario para comer y tienes hambre, un horario para dormir y tienes sueño. Y este ritmo, hay diversos ritmos biológicos en el cuerpo. Por ejemplo, hay un ritmo que se llama el circadiano, donde hay un cambio en el cuerpo cada 24 horas.
Y hay otro ritmo que se llama el ritmo circaseptano. ¿En qué consiste el ritmo circaseptano? En que cada 7 días tú fuiste diseñado para descansar. De los 7 días, en tu cuerpo Dios dejó su huella. Y esto es algo que tú no puedes negar. Incluso los cronobiólogos están estudiando cómo es posible que esto pueda acontecer. Es que la explicación está aquí. Dios dejó su propia huella y nos diseñó para poder trabajar 6 días y descansar el 7º día. Hasta la ciencia lo está comprobando esto. ¿Por qué yo tengo que observar el sábado? Otra vez, no voy a hablar yo, vamos a permitir que la Biblia hable. Te voy a dar muchos textos. ¿Está bien? Número 1, porque fue instituido no por un líder, no por una iglesia, fue instituido por Dios. ¿Tú crees en la Biblia? Entonces todos los textos que hemos leído has visto que fue Dios quien lo instituyó. ¿Dónde? En el jardín del Edén. De los 7 días, Él separó uno. Él no dijo, primer día, fue la tarde, la mañana, bendito día 1. No dijo, bendito día 2. Dijo, al 7º día, bendito. No dijo, santifiqué el primer día. No dijo, santifiqué el 5º día. Santificó el 7º día. Fue Dios. No fue un ser humano. Número 2, fue dado para la humanidad. No fue dado para el judío. Porque en el jardín del Edén no había un judío. Los judíos aparecen muchísimo tiempo después. ¿Y tú sabes que el sábado ya fue observado incluso antes de que Moisés reciba su ley o la ley de Dios? Cuando tú vas a Éxodo capítulo 16, Dios ya manda observar el día sábado al pueblo de Israel y manda que al recoger el maná, en los 6 días ellos recojan una porción para el día, pero el 6º día recojan doble porción porque el sábado no caería. Esto es antes que Dios dé la ley a Moisés. ¿Estás entendiendo? Porque la ley de Dios ya existía desde mucho antes. En Éxodo capítulo 20 apenas lo escribió, porque el pueblo de Israel estuvo como esclavo más de 400 años en Egipto y olvidó esas leyes. Por eso Dios lo escribió. Pero la ley de Dios estuvo antes de la existencia de cualquier judío. Fue dado para la humanidad. Eso es lo que dice la Biblia. Y finalmente, mira, el sábado fue valorado por los profetas. Lee al profeta Isaías, lee al profeta Nehemías, lee al profeta Ezequiel. Tú vas a encontrar que estos profetas hacen un llamado al pueblo para que puedan observar correctamente el día sábado. Puede decir, pastor, pero eso fue para el Antiguo Testamento. Cuando Jesús vino en la cruz cambió todo. A partir de allí todo cambió. ¿Es verdad eso? ¿En qué está basada tu creencia? ¿En lo que dice la Biblia o en una tradición? No cambies el canal. Ya estamos de regreso. Biblia Fácil. Estamos de regreso, esto es Biblia Fácil. Me alegra que puedas estar con Biblia en mano, porque es así como descubrimos la voluntad de Dios. El primer texto que leímos dice que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre. ¿Y dónde está revelada su voluntad? En su palabra. Y hoy estamos descubriendo este fascinante tema sobre el día de reposo. Y en la Biblia encontramos más de 104 textos que hablan sobre el sábado. Y ahí vimos que fue Dios quien instituyó y no fue para el judío. Ahora, algunos dicen, no, pero cuando Jesús vino cambió la historia. Vamos a ver si eso es verdad. Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo, si dice la palabra reposo, ahí hay un asterisco y abajo dice aquí equivale a sábado. Revisa ahí tu Biblia. Y dice allí, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Yo te hago una pregunta, ¿qué cosa es una costumbre? No es algo ocasional, es algo que siempre haces. ¿Cuál era la costumbre de Jesús? Ir a la sinagoga el día sábado. Y yo soy cristiano porque sigo el ejemplo de Cristo. Pastores, que Jesús guardó el sábado porque era judío. No, te voy a decir por qué no. Porque incluso los líderes religiosos le condenaban porque él no respetaba las tradiciones. Él no estaba en contra de las tradiciones humanas. Si el sábado hubiese sido una tradición judaica, él ya no lo hubiese observado. ¿Estás entendiendo? Ahora, otra cosa. Jesús mismo,
En Mateo 24:20, abre allí tu Biblia, habló acerca de las señales de su segunda venida, señales que tenían que ver primero con la destrucción de Jerusalén y las señales que tienen que ver con antes de su segunda venida. Y en el capítulo 24, versículo 20, mira lo que dice: orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Si el sábado hubiese cambiado después de la muerte de Jesús, Jesús hubiese dicho: orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en el primer día. Jesús está diciendo, ¿y cuándo tendría que ser la huida? Mucho tiempo después de la muerte de Jesús. Jesús mismo nos aclara ese asunto. Mateo 24:20. Está hablando lo que ocurriría después de su resurrección. Otra cosa. No, pastor, pero cuando Jesús vino aquí a la tierra, Él trabajó el día sábado. Muchos argumentan eso, ¿verdad? Él trabajó, sus discípulos cogieron espigas, Él sanó. ¿Y quién te dijo que sanar es pecado en día sábado? Tienes un falso concepto entonces de lo que es el día sábado. ¿Tú sabías que Jesús provocó 8 ocasiones para que los líderes religiosos puedan condenarle y Él puede enseñarnos cómo guardar el sábado? Mira, Marcos 3:2-5 dice así, escucha y lee lo que dice la Biblia. Le acechaban para ver si en el día sábado le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate, ponte en medio. Y les dijo: ¿Es lícito en los días sábados hacer el bien o hacer el mal? Aquí Jesús no está discutiendo qué día adorar. Lo que está discutiendo es qué hacer y qué no hacer. ¿Estás entendiendo? No se pone en discusión el día, se pone en discusión qué hacer y qué no hacer. ¿Y ellos qué le condenaban? Por hacer el bien. Mirándoles alrededor con enojo, entristecidos por la dureza de su corazón, dijo al hombre: extiende tu mano. Él extendió su mano y la mano fue restaurada sana. ¿Qué sucedía? Los judíos habían colocado leyes humanas por encima de la ley de Dios. Tú sabes que los judíos tenían más de 613 leyes. Y entre esas leyes habían leyes absurdas. Por ejemplo, una ley era: quien escupe el sábado está cometiendo pecado. ¿Eso dijo Dios? No, eso es una tradición. Quien camina más de 1000 pasos está quebrando el sábado. ¿Eso decía Dios? No. Jesús vino para enseñarnos cómo adorar, porque ellos de la ley de Dios habían hecho una carga que ni ellos mismos lo podían cargar. ¿Y por qué hicieron eso? Porque cuando ellos estaban esclavos en Babilonia, ellos dijeron: estamos aquí por desobedientes. Y ellos se aferraron a guardar la ley porque no querían volver a la esclavitud. Y por aferrarse a la ley, pensaban que la ley les salvaría y despreciaban a Cristo. Y es por eso que Pablo dice: malditos sois aquellos que están bajo la ley, porque ellos creían que la ley los salvaría y despreciaban a Cristo. Cuando Pablo habla en contra de la ley, aparentemente hay que leerlo en su contexto. ¿Por qué lo dice? Cuando dice el fin de la ley de Cristo, está diciendo la finalidad de la ley es Cristo. Ya vimos eso en el tema de la ley. Pablo habla en contra del legalismo, no en contra de la ley de Dios. ¿Qué es legalismo? Aquel que cree que por guardar la ley se va a salvar. ¿Cuál es lo correcto? Yo guardo la ley por amor. La ley de Dios no es la causa de la salvación, es la evidencia de la salvación. La causa es la gracia de Cristo. Y Jesús dice así: ¿qué es bueno hacer en día sábado? Hacer el bien. Tú puedes visitar un hospital, puedes visitar un enfermo, puedes hacer el bien. ¿Está eso mal? No, no está mal. Jesús aquí no discutió si el día estaba bien o mal, sino qué hacer y qué no hacer. A mí me gusta mucho porque incluso el catecismo, es algo que yo tengo aquí en mi mano, habla con claridad aquí en la página 538. Dice que Jesús nunca transgredió el sábado. Me llama la atención. Si tú tienes un catecismo en casa, lee y dice: nunca transgredió el sábado. Incluso reconoce que el sábado es el día del Señor. Ahora, ¿por qué fue cambiado? Ahora te voy a explicar. María, ¿qué cosa hacía? Guardó los mandamientos junto con los apóstoles. Mira, Lucas 23, era el día de preparación y estaba para comenzar el día sábado. Aquella día de preparación, día viernes. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también, vinieron al sepulcro donde fue puesto su cuerpo, vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día sábado conforme al mandamiento. Y tú sabes que 14 años después de la resurrección de Jesús, los discípulos continuaban guardando el sábado. Lee Hechos capítulo 17. Hay 84 textos bíblicos en el Nuevo Testamento
que habla sobre el sábado como día del Señor, que fueron observados ¿dónde? En Antioquía, en Filipos, en Tesalónica, en Corinto, y esto ocurrió muchísimo tiempo después de que Jesús resucitara, porque algunos dicen, cuando Jesús vino, quebró la ley, y ya vimos esto en el tema anterior, que la ley no puede ser abolida porque refleja el carácter de Dios, sino que Satanás está enfurecido contra la ley de Dios, según Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, porque sabe que es el código por el cual seremos juzgados. Entonces, si no anuló la ley, algunos dicen, está bien, la ley no fue anulada, pero el sábado sí. ¿De dónde salió esa idea? ¿De dónde salió esa idea? Ahora te voy a explicar cómo salió esa idea. ¿Tú sabías que después que Jesús resucitó, el apóstol Pablo continuaba guardando el sábado? Hechos 17:2 dice, Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, por 3 días de sábado discutió con ellos. Mira, si una cosa admiro de Pablo es que él era tan directo y era tan tajante. Cuando él quiso hablar acerca de la circuncisión, que ya no era necesaria, escribió un libro entero, que es el libro de los Gálatas, para decir que no es necesaria la circuncisión. Si después de la resurrección de Cristo el día hubiese cambiado, Pablo hubiese sido directo, no hubiese observado el sábado, y número 2, él hubiese escrito un libro entero para explicar que no. Ah, pastor, pero Pablo dice, nadie juzgue en día de reposo. Ahora te voy a explicar de qué se trata ese texto. Mira, ve, Romanos 14, 5 y 6. Antes yo quiero resaltar. Dice, Pablo como acostumbraba. ¿Qué cosa es una costumbre? No es solo algo ocasional. ¿Recuerdas que la costumbre de Jesús era ir el día sábado a la sinagoga? La costumbre de Pablo era también la misma. Costumbre es un hábito que está basado en una creencia. Él no fue porque en ese día se reunían los judíos. No, era su costumbre. Eso dice la Biblia. Pastor, pero Romanos 15, 14 dice, uno hace diferencia entre el día y otro, uno es el que juzga, todos los días son iguales, cada uno puede hacer lo que quiere. Eso es lo que está diciendo Pablo, cada uno haga lo que quiere, hay que leerlo en su contexto. ¿Cuál era el problema de los romanos? Ahí habían algunos judaizantes que estaban separando algunos días a los cuales ellos llamaban sagrados. Esos eran los días de fiesta, días de luna nueva, eran los días de las 7 fiestas que el pueblo de Israel celebraba, que apuntaban al sacrificio de Cristo. Esos días también se llamaban sagrados. Incluso los días de fiesta que celebraban los judíos eran llamados también sábados. Y por eso Pablo dice, ¿cuál es el problema? No hay diferencia entre ese día y otro. ¿Por qué? Porque todo eso ya tuvo su cumplimiento. ¿Dónde? En la cruz de Cristo. Todo eso era una sombra. Entonces ya no hay diferencia de día. No es que ahora la Pascua cayó en el día jueves, el jueves es santo. No, santo es solo uno al cual Dios separó. Y hay otros que por allí dicen, pero Colosenses 2:16 dice, nadie os juzgue en comida y bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Ya te diste cuenta que aquí está más claro todavía el texto? Lee. Vamos a Colosenses capítulo 2. Algunos dicen, no, pero aquí el apóstol Pablo está diciendo que ya no necesitamos. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo, vamos a leer del versículo 14. Dice así, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole en medio y clavándola en la cruz. ¿Acta de decretos es la ley de Dios? No, era la ley ceremonial. Por eso es que allí dice, nadie os juzgue en comida, bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día sábado, porque habían 7 tipos de sábados diferentes, separado del sábado semanal. No está hablando del sábado que Dios separó como séptimo día de la semana, está hablando de aquellos que los judíos llamaban santo porque eran días festivos. Eso está hablando Pablo. Y tienes que leer en su contexto y todo el capítulo. ¿Estás entendiendo la belleza que es comprender la Biblia y que no se contradice? Otra cosa, ¿cómo ocurrió el cambio entonces? ¿En qué momento vino otro día de adoración? La Biblia ya profetizaba en Daniel capítulo 7, versículo 25, mira lo que dice. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Hubo un poder religioso que se levantó en la Edad Media, los libros de historia allí lo corroboran, que persiguió al pueblo de Dios. Y hizo grandes matanzas, la historia está llena, manchada de sangre. Roma papal. ¿Y sabes qué cosa hizo? Se atrevió a cambiar la ley de Dios. Cuando tú lees aquí en el catecismo, la ley de Dios fue cambiada.
Compara con tu Biblia la ley de Dios que fue dada en Éxodo 20 y la ley que está escrita acá. Han tomado solamente algunos mandamientos. Si la ley fuese abolida en la cruz, entonces ¿por qué toman solo algunos mandamientos aquí? Ellos quitaron por lo menos 3. Y ahora yo te voy a mostrar. Mira, ve. El mandamiento dice en Éxodo 20, no tendrás otros dioses. Y en el catecismo dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Cuando Jesús esto lo puso para resumir su ley, porque su ley está basada en el amor. Excluyeron el segundo mandamiento. No te harás imágenes. Ahora ellos colocaron, no tomarás su santo nombre. El tercer mandamiento lo subieron al segundo. ¿Y por qué? Para que puedan adorar esculturas. Por eso quitaron el segundo mandamiento. ¿Qué más hicieron? Cambiaron el día sábado. Aquí dice, acuérdate del día sábado. ¿Y qué cosa dice aquí? Guardar domingos y fiestas. ¿Eso dice en la Biblia? No. No dice. Pero la Biblia decía que había un poder que se atrevería a cambiar incluso la ley. Y el 10º mandamiento fue dividido en 2 para que completaran 10. ¿Te das cuenta cómo se cumplió? ¿Qué dice el catecismo en la página 568? Me llama la atención. Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana. Dice así. Como primer día, el día de la resurrección de Cristo recuerda la primera creación. Mientras que el octavo día, yo pregunto, ¿existe octavo día? La semana yo encuentro que solamente tiene 7 días. Aquí ya encuentro algo medio extraño. Que sigue al sábado. ¿Cómo que octavo día es aquel que sigue al sábado? Significa nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. Para los cristianos se convirtió en el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas. La pregunta es, ¿quién lo convirtió al primer día como día de adoración? ¿Dice eso la Biblia? No. Ahora, ¿tú sabías que el Papa Juan Pablo II escribió aquí una carta apostólica, Dies Domini? En esta carta apostólica, él aquí justifica por qué los cristianos tienen que guardar el día domingo. ¿Y qué cosa es lo que me sorprende? Mira lo que dice allí, página 20. Por esta dependencia esencial, el tercer mandamiento tiene la memoria de las obras salvíficas de Dios. Tercer mandamiento, cuando yo voy a Éxodo 20, el tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Pero claro, ahora fue cambiado. Los cristianos, percibiendo la originalidad del tiempo nuevo y definitivo inaugurado por Cristo, asumieron como festivo el primer día después del sábado. ¿Quién hizo esto? ¿Los apóstoles? No. ¿María? No. ¿Jesús? No. ¿La Biblia dice? No. ¿Quién entonces hizo que se asuma un día encima del otro? Uno puede decir, pastores, que es un memorial. Muy bien. Solo que hay un problema. Jesús ya instituyó un memorial. Si alguien quiere recordar su muerte, Jesús dice, celebra la cena del Señor, porque con la cena del Señor, ustedes recuerdan mi muerte. Y si alguien quiere recordar la resurrección de Cristo, anda Romanos 6:4. Dice que el bautismo es un símbolo. Es como un recordatorio de la resurrección de Cristo, porque así como Cristo murió y resucitó, cuando somos bautizados morimos al pecado y resucitamos una nueva vida. Entonces, ya no necesitamos levantar ningún otro argumento o monumento, porque Jesús ya lo levantó de su muerte y resurrección. Ahora, si tú me dices, pastor, guardamos el domingo porque Jesús resucitó, entonces guardemos el viernes porque Jesús murió. Entonces guardemos el jueves porque Jesús hizo la cena. ¿Estás entendiendo que no tiene lógica cuando vamos en contra de la palabra de Dios? Una tesis doctoral de Samuel Bacchiocchi. Yo aquí tengo el libro, ustedes lo pueden encontrar en cualquier librería. Esta tesis fue defendida en la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma y fue publicada en la misma entidad, allí en el año de 1975. Tú sabes que esa tesis lo convirtió en un libro y esa tesis tiene el imprimatur del Vaticano. O sea, el Vaticano selló. ¿Y de qué trata este libro? Sobre el cambio del día sábado para el día domingo. ¿Y sabes qué cosa dice? Que quien cambió el día sábado para el domingo no fue Dios, ni la Biblia, ni los apóstoles. Históricamente comprueba que fue la Iglesia Católica. Y ellos aceptaron, es verdad, dijeron, fue la iglesia. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Cuando la tradición está por encima de la verdad, ustedes en vano me honran. ¿Recuerdas el primer texto? ¿Cómo comenzó? Con un decreto imperial.
Constantino, aquel que se convirtió falsamente al cristianismo, fue el primero en ordenar que se guarde el día domingo como el venerable día del sol, porque él era un mitraísta y ellos adoraban el día domingo porque día del sol. Aquí yo tengo un libro del mitraísmo que dice: el primer día de cada semana domingo fue consagrado a Mitra desde los tiempos remotos, según afirman varios autores, porque el sol era Dios, el sol, el Señor por excelencia. El domingo fue llamado día del Señor. ¿Por qué? Porque al sol lo llamaban Dios. Esto es una costumbre pagana. Eso dice Mitraísmo, página 3. Mira, otro texto. La retención del antiguo nombre pagano, 10 solis, o domingo para la festividad semanal cristiana, es debida en gran parte a la unión de las prácticas paganas y el cristianismo. Historia de la religión dice: la festividad del domingo, como todas las otras festividades, era una ordenanza humana y estaba lejos de la intención de los apóstoles establecer como mandamiento divino. No era la intención apostólica ni primitiva transferir las leyes del sábado para el domingo. Los libros de historia lo comprueban esto, pero esto me llama más la atención. Nuestro visitante dominical, el 11 de junio de 1950, que defiende las creencias católicas y la tradición, destaca la inconsistencia de la adherencia protestante en cuanto al domingo. El editor del visitante dominical autorizó la publicación. ¿Y qué cosa dice? En todos los libros oficiales de la instrucción, los protestantes afirman que su religión se basa en la Biblia y en la Biblia solamente, y rechazan la tradición como parte de su regla de fe. No hay ningún lugar en el Nuevo Testamento donde esté declarado específicamente que Cristo cambió el día de culto. ¿Eso qué cosa lo dice? Lo dice el visitante dominical, y esto es en una página autorizada de la Iglesia Católica. ¿Qué cosa dice? No hay lugar en el Nuevo Testamento. El asunto es muy claro. Solo que ese decreto imperial se convirtió en un concilio religioso como en un día oficial. Y allí nosotros encontramos que en el siglo IV, en el concilio de la Odisea, en este concilio, se dijo: ahora el día domingo es el día oficial de adoración. Y a partir de allí viene por esa tradición. Ah, no, pero para disfrazar lo bonito es porque Jesús resucitó. No, tiene otro trasfondo. ¿Dice la Biblia? No dice la Biblia. Me encanta lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en la nueva edición del texto latino oficial de 1997. Dice: ¿cuál es el séptimo día? El sábado. ¿Por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Y tú dices: ah, no, pero mi iglesia no es católica. Estás siguiendo el ejemplo. Ese es el trasfondo. ¿Qué cosa dice aquí el cardenal James Gibbons? Dice así: usted puede leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis, no encontrará ni una línea autorizando la santificación del domingo. Ni una línea. Mira lo que dice el Espejo Católico. La Iglesia Católica, por más de 1000 años antes de la existencia de un protestante, por virtual divina sumisión, cambió el día de reposo. Entonces el día sábado es el día de reposo. ¿Cómo tienes que guardar el sábado? Por lo menos 4 cosas. Número 1, celebra con conciencia. Levítico 23:32 dice: de puesta a puesta del sol guardaréis el sábado. Eso significa que el día viernes a la puesta del sol comienza el sábado. Prepárate para recibir el sábado. Por eso es que los días viernes en la noche decimos feliz sábado. Hay muchos que no entienden, pero la Biblia dice que un día se compone no desde la medianoche, sino desde la puesta del sol hasta la siguiente puesta del sol. Celebra con creatividad. Visita a los enfermos, disfruta en familia, sé creativo. Júntate con tus hijos, enséñales historias de la Biblia, anda a la iglesia para adorar. Celebra con alegría, celebra con gratitud, porque es así como se celebra el sábado. Por eso el mandamiento dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. ¿Ahora me estás entendiendo? Eso es Biblia. Te he presentado argumentos que no vienen de mi cabeza ni vienen de una religión. Argumentos bíblicos, pero yo no estoy aquí para convencerte, porque ese es trabajo del Espíritu Santo. Yo estoy aquí para pedirte que abras la Biblia y que tus creencias puedan estar fundamentadas en la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y porque Jesús dijo: en vano me honran siguiendo tradiciones humanas en lugar de los mandamientos de Dios. ¿Por qué Jesús o por qué Dios en su ley dijo: acuérdate del día sábado? Porque Satanás vendría para decir: olvídate. Satanás siempre está contradiciendo a Dios. La pregunta es: ¿a quién obedecerás?